Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Tintín y Hergé en mi canal de YouTube Anton GF. En esta ocasión vamos a ofrecer un comentario crítico acerca del sexto volumen de la serie de aventuras de Tintín dibujadas por Georges Remy, conocido como Hergé, uno de los dibujantes belgas más importantes de la historia del cómic. En este caso hablaremos de una obra titulada La oreja rota, en francés L'oreille cassée, y aquí tengo una traducción al inglés, una edición inglesa que se titula The Broken Ear. Esta es, como digo, la sexta aventura de Tintín y se publicó en el Petit Vingtième entre diciembre de 1935 y febrero de 1937. Hergé la redibujaría y la publicaría en color en el año 1943. Creo que fue la primera de las aventuras en blanco y negro que Hergé decidió redibujar y colorear. Por supuesto, llegados a este momento, la oreja rota sigue los pasos del Loto Azul, pero es la primera vez que Hergé comienza ya con una idea definida de lo que va a ser la trama, y con esa idea en mente incluye también un objeto que va a unificar esta aventura. Se trata del fetiche Arumbaya, que se encuentra en el Museo Etnológico y que codician varios de los personajes de esta historia. La cuestión, por supuesto, será descubrir las razones de todo ello. ¿Por qué este fetiche Arumbaya es tan codiciado por algunos de los personajes de esta historia? ¿Y por qué, de qué manera el fetiche Arumbaya pone en marcha la acción de esta historia? Aunque Tintín, por supuesto, va a viajar en esta entrega, el viaje en sí es producto de la trama y no es el punto de partida, como era el caso en los 5 álbumes anteriores, en los que Tintín viajaba al país de los soviets, al Congo, a América, al Extremo Oriente, y después ahí vivía aventuras. No, aquí va a ser la aventura la que esté en el inicio del viaje. Es decir, Tintín no viaja para tener aventuras, sino que debido a las aventuras va a tener que viajar. De hecho, por primera vez accedemos a una pequeña parte de la vida diaria de Tintín y nos lo encontramos al principio del libro junto con Milou en su piso de la calle del Labrador. Está incluso haciendo ejercicio después de levantarse, está escuchando la radio y a partir de ahí pues va a iniciarse la aventura. Este también es el primer volumen de la serie, por tanto, en el que claramente Tintín ya no es un reportero, sino que es más bien un detective al estilo del Sherlock Holmes de Conan Doyle, del Poirot de Agatha Christie, o incluso del Maigret de Georges Simenon, ¿no? Continúan, por supuesto, los gags y los momentos cómicos que siempre le gustaron mucho a Hergé, pero la trama ya es muchísimo más compleja y parece claro que Hergé tiene ya una idea claramente preconcebida acerca de lo que va a ser la historia antes de ponerse a dibujarla. En su libro Hergé, fils de Tintin, o Hergé, hijo de Tintín, Benoit Peters menciona que en estos momentos Hergé ha comenzado ya a anotar breves ideas y a hacer croquis en una libreta, de manera muy telegráfica, eso sí, muy esquemática, pero ya está empezando a hacer esto y a escribir algunas ideas que se le pasan por la cabeza, que son muchas en estos momentos de gran creación, de muchísimo trabajo por parte de Hergé, hacia mediados y finales de los años 30. Hergé utilizaría algunas de estas ideas en La oreja rota, pero otras las dejaría para posteriores aventuras, como por ejemplo pues el cetro de Ottokar, el tesoro de Rácamo el Rojo o incluso Objetivo la Luna. Muchas de estas ideas que nacen ahora en la imaginación de Hergé pues quedarán postergadas bastantes años hasta la creación de álbumes posteriores. Incluso el Templo del Sol, alguna de estas ideas que tiene en los años 30 se utilizarían en álbumes posteriores como el Templo del Sol. Por supuesto, Hergé está ya empezando a prestar muchísima más atención a los detalles. Esto ya empezaría con el Loto Azul que comentamos en nuestro vídeo anterior. Y también prepara mucho más a conciencia las historias antes de ponerse a dibujar, y también le da a las historias una mayor complejidad
narrativa. Varios críticos han visto diversas fuentes de inspiración para la aventura de la oreja rota, aunque es muy posible que Hergé no haya realmente leído estas obras que señalan los críticos. Sí está claro que hay una relación intertextual entre la oreja rota y algunos de estos textos. Por ejemplo, Jean-Marc y Randy L'Officier menciona en este libro que tengo en la mano el halcón maltés, The Maltese Falcon, de Dashiell Hammett, debido a la aparición de un objeto valioso que en principio no parece ser valioso, pero que contiene algo más valioso en su interior. Esto en la novela de Dashiell Hammett es así, y también en las varias versiones fílmicas de esta novela podemos ver que así es también. Por tanto, la relación intertextual entre el halcón maltés y la oreja rota es bastante evidente. Por otro lado, Michel Marchal, en su libro Hergé et Tintin, l'histoire des histoires, es decir, la historia de las historias, se decanta más bien por el relato de Sherlock Holmes titulado Los 6 Napoleones, que tiene un tema y una estructura muy semejante a La oreja rota. Nunca se me había ocurrido eso, pero sí es uno de los relatos de Sherlock Holmes que he leído y sin duda tiene una relación clara en cuanto a la trama y también a la idea principal y a la estructura de ambas obras, ¿no? Benoit Peters llega también a relacionar el álbum con el ya famoso ensayo de Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, del año 1936. Esto tiene que ver, por supuesto, con el fetiche Arumbaya. Es decir, cuando uno de los personajes esconde en el fetiche un diamante, este fetiche ya no es un objeto sagrado, como era originalmente para los ficticios Arumbayas, sino que se convierte simplemente en un receptáculo sin mayor valor. Para poder robar el fetiche con el diamante dentro, este fetiche que está en el Museo Etnológico, es necesario pues la reproducción del fetiche, es decir, crear un fetiche falso para suplantarlo, ¿no? Algo que se hace primero a mano por parte del escultor Baltasar y después, tras la fama que adquiere el fetiche debido a este caso que aparece en todos los periódicos y en todas las emisoras radiofónicas, en donde se realizarán múltiples copias del fetiche mecánicamente, que se convierte ya en un objeto mercantil, ¿no? Es decir, para comprar y vender. Algo que, en cierto modo, pues, nos relaciona este fetiche Arumbaya con la idea central de este famoso ensayo del alemán Walter Benjamin. En este episodio, por supuesto, continúa primando la acción, igual que en los episodios anteriores. Como los dos ladrones que tratan de conseguir el fetiche, Alonso y Ramón, son suramericanos, Tintín acabará teniendo que viajar por primera vez, que no será la última, por supuesto, pero por primera vez a Suramérica. Pero no a un país real, es decir, no va a Argentina, no va a Bolivia, no va a Paraguay, a Uruguay, no va a ninguno de los verdaderos países de Suramérica, sino que va a uno inventado por Hergé, que se llama San Teodoros, y que, como veremos, es una síntesis imaginaria, ficticia, de lo que hoy en día se conoce con el apelativo de República Bananera. Hablaremos en unos momentos un poco más acerca de esto. Como en El Loto Azul, en La oreja rota Hergé desliza también algunos comentarios críticos sobre temas políticos contemporáneos. Con San Teodoros y su nación rival, que se llama Nuevo Rico, también una nación ficticia, Hergé realiza una caricatura de estas repúblicas bananeras hispanoamericanas que están explotadas y controladas por intereses extranjeros, en este caso por empresas petrolíferas que nada tienen que ver con estos países. Para esta crítica podríamos decir que Hergé utiliza varios elementos. Para empezar, un elemento histórico contemporáneo al momento en el que se escribió, se dibujó y se publicó esta aventura de Tintín, es decir, la alusión clarísima a la sangrienta guerra del Gran Chaco, que enfrentó entre 1932 y 1935 a Bolivia y a Paraguay por los yacimientos petrolíferos que se encontraban en la zona del Gran Chaco. Esta es una guerra
claramente ocasionada por intereses petrolíferos extranjeros de otras empresas extranjeras en esa zona geográfica en particular. Hergé cambiará el nombre de la región del Gran Chaco por la región del Gran Chapo, simplemente cambiando la C por la P. Y de esto habla Hergé, de hecho, en sus conversaciones con Numa Sadoul, que están recogidas en este libro, Conversaciones con Hergé, y que tuvieron lugar en los años 70, es decir, pues unos 30 y tantos años después de la publicación original en el Petit Vingtième de La Oreja Rota. Precisamente en la página número 101, Sadoul pregunta a Hergé sobre La Oreja Rota, y esto es lo que Hergé tiene que decir. Dice, por ejemplo, descubrí los secretos de la guerra, se refiere a la guerra del Gran Chaco, leyendo Le Crapouillot, que era un semanario político belga del momento, y sus revelaciones sobre la guerra secreta. En aquel momento había la guerra del Gran Chaco entre Bolivia y Paraguay por la posesión de los yacimientos petrolíferos, una guerra atroz de la cual se habló muy poco en Europa. Y entonces Numa Sadoul le pregunta a Hergé si la actualidad le ha inspirado siempre, y él responde, casi siempre. Quise evocar esa guerra, el nombre del territorio se convirtió en el Gran Chapo, poniendo en escena a Basil Bazarov, variando 2 letras de su nombre, que vendía armas a los 2 beligerantes, sus 75 TRGP, tiro rápido, gran potencia. Entonces, ya habla Hergé aquí de cómo, una vez más, la historia contemporánea y este conflicto bélico del Gran Chaco, convertido en el Gran Chapo, en la obra de Hergé, La Oreja Rota, pues le inspira parte de esta aventura. También menciona aquí Hergé el personaje de Basil Bazarov, que es un vendedor de armas y que está clarísimamente basado en Basil Zaharov, un vendedor de armas conocido como el mercader de la muerte en los años 30. No solamente Hergé cambia muy poco el nombre de este personaje, sino que si vemos el personaje que dibuja, Basil Bazarov, y fotografías del verdadero Basil Zaharov, podemos ver que son muy parecidos, incluso físicamente, ¿no? Hergé presenta a Basil Bazarov vendiendo armas tanto a San Teodoros como a Nuevo Rico, de la misma manera que el propio Zaharov, el verdadero Zaharov, hizo pues, en varios conflictos bélicos, especialmente en el del Gran Chaco. Tenemos también al personaje del general Alcázar, que aparece aquí por primera vez y que va a reaparecer, por ejemplo, en álbumes posteriores como, por ejemplo, Las 7 bolas de cristal y, por supuesto, Tintín y los pícaros. Es un personaje caricaturesco, muy temperamental, a veces gracioso, pero generalmente no muy gracioso, por lo menos no desde mi punto de vista. Pero es una perfecta caricatura de esos militares hispanoamericanos con ansia de poder y una ideología muy básica y prácticamente inexistente. Es decir, lo único que le interesa al general Alcázar es mantener su poder y que su oponente, el general Tapioca, no se lo arrebate. Esta oposición entre el general Alcázar y el general Tapioca se traduce en La Oreja Rota en continuos golpes de Estado que dejan claro que ambos generales son intercambiables y que su liderazgo político no mejorará en absoluto las condiciones de vida del pueblo de San Teodoros. Esto dará lugar al último episodio de las aventuras de Tintín publicado durante la vida de Hergé, que será Tintín y los pícaros, y que tendrá que ver precisamente con uno de estos golpes de Estado basados en cierto modo ya en los años 70, por supuesto, en revoluciones como por ejemplo la Revolución Cubana. Pero aquí estamos aún antes de la Segunda Guerra Mundial y por tanto los sucesos políticos del momento, como podía ser la guerra entre China y Japón para el Loto Azul, o en este caso la guerra del Gran Chaco, sirven como inspiración para Hergé, que está creando por tanto un cómic aquí que claramente no está dirigido únicamente al público infantil, sino que tiene unos mensajes políticos, unos mensajes sociales mucho más complejos que se le escaparían a un niño y que por tanto
sí podrían ser comprendidos por lectores adultos. Quizá una de las razones de que Tintín haya tenido tanto éxito y siga siendo un cómic tan fascinante muchas décadas después de su publicación original. Hablemos brevemente de los Arumbayas, que es esta tribu ficticia precolombina que Hergé crea para La Oreja Rota. Durante su visita a la República de San Teodoros, Tintín se encuentra con esta tribu de los Arumbayas, los creadores realmente del fetiche original, cuando el fetiche originalmente tenía un valor religioso, luminoso, ¿no? Los Arumbayas son, como digo, una tribu precolombina, ficticia, en cuya descripción creo yo que Hergé muestra muchísimo más cuidado y tacto que en la descripción de los congoleños que había hecho en Tintín el Congo. Hergé está mucho más concienciado ahora acerca de este tipo de cuestiones. Ya estamos en la sexta aventura de Tintín y es una aventura posterior a su encuentro con Chang Chong-jen y posterior, inmediatamente posterior diríamos, al Loto Azul. Entre los Arumbayas, por cierto, vive el explorador británico Ridgwell, que va a servir como mediador y traductor entre Tintín y los Arumbayas. De nuevo, podemos hacer referencia aquí a esta dicotomía étic-émic de Kenneth Pike, de la que ya hemos hablado con respecto a otros volúmenes de la serie. No voy a insistir más en esto porque esto va a ocurrir en varias ocasiones a lo largo de otros álbumes de la serie de Tintín y ya lo hemos tratado en otros vídeos anteriores. Los Arumbayas van a aparecer también en la siguiente visita de Tintín a San Teodoros, que será pues, varias décadas después, ya en la parte final de la carrera y de la vida de Hergé, en el álbum de Tintín y los Pícaros. En el año 1943, no mucho después de la publicación original en blanco y negro en el Petit Vingtième, La Oreja Rota fue la primera de las obras en blanco y negro que Hergé redibujó y que publicó en color. Parece ser que le prestó mucho menos atención que a otros álbumes en este proceso, pero lo que sí hizo fue eliminar varias secuencias para hacer la historia más breve. La historia se publicó entre diciembre de 1935 y febrero de 1937, era una historia bastante larga, y para ajustarlo a las 62 páginas típicas de los álbumes en color publicados por Casterman, Hergé eliminó varias secuencias, incluida una bastante interesante secuencia onírica, que es muy semejante a otra secuencia que después aparecería en Las 7 bolas de cristal. De nuevo, hay bastante relación, como vemos, entre La Oreja Rota y Las 7 bolas de cristal, que es el siguiente volumen en el que va a aparecer el personaje del general Alcázar. Llegamos así al final de este vídeo en el que hemos repasado críticamente esta sexta historia de las aventuras de Tintín, que es La Oreja Rota, y que es realmente una historia interesante desde el punto de vista narrativo, porque Hergé empieza ya a complicar más la trama de esta historia, empieza ya a iniciar el dibujo, la creación de estas aventuras con una idea ya mucho más clara y mucho más preconcebida, y sobre todo unificando esta trama con un objeto importante alrededor del cual se va construyendo esta trama, que es el fetiche Arumbaya. Seguimos teniendo viajes de Tintín a lo largo y ancho del globo, en este caso a Sudamérica por primera vez, pero el viaje ocurre debido a la trama detectivesca, y la trama detectivesca no ocurre debido al viaje, es más bien al contrario. Esto está empezando a cambiar ya y va a ser un cambio muy importante que dará un tono bastante diferente a las siguientes aventuras de Tintín que Hergé publicaría a partir de este momento. Terminamos ya entonces, esperamos que les haya interesado, y si es así, les emplazamos a un vídeo que próximamente grabaremos sobre el siguiente volumen, la siguiente entrega de la serie de las aventuras de Tintín, que será, por cierto, una de mis favoritas, La Isla Negra. Muchas gracias por la atención. El copyright, como siempre, es de Antón García Fernández, año 2018, y el vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima.